Pues fenomenal. Oye, maravilloso estar aquí con vosotros en el 10º estudio de emociones en el sector bancario de particulares en España. Un año más, pero un año muy especial porque venimos pues desde hace 2 años con una situación bastante complicada a nivel de todos los sectores de actividad. Bueno, como sabéis, lo que ya me conocéis, soy Elena Alfaro, CEO y partner de Moinsights. Estoy aquí con Gonzalo Martín Vivaldi, que es CEO y partner de Moinsights, compañía de referencia en el mundo de la medición de las emociones hace más de una década, que apostamos por, dado que las emociones tenían tantísima importancia a la hora de la toma de decisiones, incorporar las emociones a la toma de decisiones de las empresas y de los sectores de actividad. Y hoy en día, pues yo creo que ya es pues una evidencia que es importantísima estar y gestionar emociones en entidades bancarias y en cualquier organización. Como sabéis, vamos a pasar 1 hora aproximadamente juntos. Estáis convocados los medios de comunicación. Sí es verdad que saludar a Medalia, colaborador de Moinsights, y también, por supuesto, hoy es un día muy especial para nosotros porque está la Universidad de Sevilla también escuchándonos y, bueno, pues de alguna manera también llegando a esas nuevas generaciones del mundo financiero. La presentación la vamos a estructurar de forma similar a otros años. Vamos a tener una muy breve introducción para que conozcáis algo más del estudio y de las novedades de este año, para embarcarnos ya en unos breves apuntes de la metodología, repasando algunos aspectos clave y ya entrar directamente en lo que es la ficha técnica y lo que son los insights obtenidos este año tan complejo, tan complicado después de cuando empezó la pandemia, y entrar en la comparativa, en el benchmark de compañías y en las tendencias de este año. Nos gusta, cuando comenzamos las presentaciones, insistir en todo lo que abarca este estudio, porque vais a ver un muy breve resumen ejecutivo preparado para vosotros, pero en realidad tenemos un estudio que es el más completo del sector. Estamos hablando de un estudio que abarca desde las percepciones de los clientes hasta las emociones sentidas, sus estados resúmenes, hasta los comportamientos que pueden tener con una entidad. Estamos hablando de más de 10 experiencias sentidas, llamémoslo experiencias relacionadas con procesos o touch points, de más de 95 micromomentos emocionales, lo que nosotros llamamos disparadores, que son esos estímulos que están emitiendo las entidades de la banca y que los clientes están recibiendo para luego configurar las emociones sintónicas que sienten con ellos. 8 emociones sintónicas. ¿A qué nos referimos con emociones sintónicas? Son las emociones comunes que tienen los clientes de una entidad bancaria. Por ejemplo, Gonzalo y yo, o con Eva, podemos estar sintiendo exactamente la misma emoción, producida por los mismos disparadores, aunque no los conociéramos, por una entidad en concreto, sea ING, sea Mediolano, sea el Santander. A eso nos referimos con emociones sentidas, las presentes y comunes en el sector. Trabajamos y damos a luz 6 indicadores ya de lo que nosotros conformamos como un Emotional Scorecard, que ya trabajan nuestras compañías, las compañías que son clientes y que siguen el estudio de forma ya recurrente. Durante todos estos años hemos estado midiendo 5, por eso decía de repente de 5 a 6, porque este año hemos incluido un indicador que luego os contará más en profundidad Gonzalo, que se llama EMOCES, que es el EMO Customer Effort Score, que lo que hace es recoger también el esfuerzo que le exigimos a los clientes para que trabajen con nosotros, que también es muy relevante porque condiciona muchas veces las emociones que sienten con nosotros. Por eso, pues uno de los indicadores que nosotros manejamos más allá del Emo Index, el Emo Cluster, la satisfacción con la experiencia, el RRR, que tiene que ver con la repetición, la referencia, la recomendación, y con el NPS va a ser ese EMOCES. También recogemos todo lo que son comportamientos futuros del cliente, hasta 7, desde la probabilidad de permanecer hasta la defensa de la marca, tan importante para la generación de fans. Y luego, a nivel de tendencias, siempre recogemos un apartado de tendencias que aquí no está cuantificado porque depende del año y depende de las tendencias que están marcando el sector, pues varían. En este año en concreto, pues vamos a hablar de 5 tendencias principales, que son cierre de oficinas, COVID-19, mobile banking, fusiones y comisiones. Todo ello al final realizado con una metodología que es la que vosotros ya conocéis, los que nos vais siguiendo durante todos estos años, pero que está refrendada académicamente y que tiene una fase neurocientífica y otra de un modelo predictivo que permite tener muchísima información. Como os digo, vais a ver un breve resumen y que al final nos hace
Bueno, pues llegar a lo que nosotros ya empezamos a hacer también hace, pues estamos ya en los séptimos premios de Emotional Friendly Banks, reconocer a aquellas compañías que están apostando por las emociones y que están contribuyendo a las emociones. Todos los años seleccionamos un artista español que apadrine nuestros premios. Este año nos hemos decantado por Verónica Mar, precisamente por su inclinación a plasmar sus obras basándose en la naturaleza, en un momento donde, bueno, estamos ahí que no sabemos si vamos a cuidar el planeta, si no, si ese cambio climático sumado a esa guerra, dijimos, bueno, pues es el momento que Verónica sea la que apadrine estos premios y que recuerde también que las emociones hay que cuidarlas para mantenerlas en el tiempo. Y finalmente deciros que en breve también tenemos la presentación del 5º estudio de emociones en el sector de seguros de salud, porque como referencia en el mundo de la medición de emociones teníamos que abarcar más sectores y como sabéis también este año en primicia vamos a lanzar el primer estudio de distribución para todo lo que son las cadenas de distribución. Concretamente, el 5º estudio de emociones en el sector seguros de salud será el día 25 de mayo. Por supuesto, los que estáis escuchando estáis invitados igualmente a ser partícipes y será muy interesante comparar los resultados de un sector con otro en un año tan convulso. Sin más dilación, paso el testigo a Gonzalo, que va a entrar en la metodología y en la chicha, ¿no? En la madre del cordero, ¿verdad, Gon? Eso es. Bueno, de metodología voy a ser muy breve porque muchos de vosotros ya la conocéis, pero sí que nos interesa definir 4 conceptos básicos a la hora de entender muy bien el contenido del estudio. Lo primero es que, como es un estudio de emociones, saber qué emociones estamos midiendo en el sector. Como bien ha dicho Elena, son 8 emociones las que hemos hallado que son sintónicas, que se sienten por los clientes independientemente de qué banco sean cliente y de dónde estén y cuáles sean sus características sociodemográficas. Hay 4 emociones que tienen que ver con las expectativas que tiene el cliente antes de contratar con su banco. Así tenemos que si las expectativas se cumplen, se genera confianza, pues el banco es como el cliente esperaba, todo funciona bien, sin sobresaltos. Si esas expectativas se defraudan, lo que se genera es decepción, no eres como esperaba o esperaba más de ti. Si se sobrepasan las expectativas, lo que se genera es sorpresa positiva, ¿vale? No esperaba esto de ti, pero en positivo. Y si eres contrario a lo que esperaba como banco, pues lo que se genera es la inseguridad, que es la emoción, digamos, más peligrosa del sector, ¿no? Afortunadamente, luego veremos que ahora mismo es la menos presente. Y luego hay otras 4 emociones que directamente tienen que ver con las experiencias que los clientes tienen en la relación con su banco, que son la irritación, 2 negativas y 2 positivas. La irritación son pequeños fallos en el día a día del cliente, muy asociados a los canales de contacto, etcétera. Si eso ya deja de ser algo ocasional y se convierte en algo más reiterado, estaríamos hablando de frustración. Ya no es una cosa puntual, sino es algo reiterado en el tiempo, algo que percibo en ti como banco que no me gusta. Y luego el agradecimiento y la alegría. El agradecimiento en banca está muy relacionado con la personalización de los productos y servicios, con la empatía, con la posibilidad de adaptarte a las necesidades particulares de cada cliente. Y la alegría es la recompensa tanto monetaria, digamos, intereses, ganar dinero, etcétera, como también vía ahorro comisiones, etcétera, incluso políticas de obra social y solidaridad, ¿vale? Una vez determinadas o definidas cuáles son estas 8 emociones del sector, lo relevante, como ha dicho Elena, es que no solo nos quedamos a nivel emoción, sino que somos capaces de bajar a nivel experiencia, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias concretas que los clientes están teniendo en su relación con nosotros como bancos y que están desencadenando cada una de esas 8 emociones, ¿vale? Para eso, ya los que nos conocéis, sabéis que hay otra fase inicial más cualitativa en la que utilizamos técnicas de neuromarketing y al final lo que vemos son las reacciones emocionales que los clientes tienen a medida que, bueno, pues que nos relatan sus experiencias con los bancos. Y con esas emociones y con esos disparadores, esas experiencias son las que incorporamos luego a la fase cuantitativa del estudio. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que queremos es un dato representativo y robusto del sector. Necesitamos un número de encuestas mucho mayor que lo que podemos hacer en una fase cualitativa. Con estas 2 variables básicas, que son las 8 emociones y los disparadores que las desencadenan, creamos 2 índices fundamentales, que es el Emo-Index. Al final es una balanza emocional en el que un plato está lo que siente en positivo el cliente con su banco, esas 4 emociones positivas y su intensidad, y en otro plato está las emociones negativas y su intensidad. En función de qué peso tenga cada uno de esos 2 platos, pues el índice se inclina en negativo o en positivo. Por eso el índice va de menos 100 a más 100. Y además nos permite clasificar a cada cliente, como tenemos el dato exacto, de menos 100 a más 100, en lo que nosotros llamamos Emo-Cluster, que no es más que una segmentación emocional de los clientes, entre los que están muy desvinculados, muy en negativo, que serían los opponents, luego burnout, los shows, stand-by,
followers, believers, y los más vinculados, los más interesantes desde el punto de vista de la vinculación y la fidelidad del cliente, que serían los fans, ¿vale? Que estarían entre 80 y 100 puntos en ese Emo Index que va de menos 100 a más 100, ¿vale? Dicho esto, y ya entrando un poco en las tripas de lo que es el 10º estudio de emociones en banca, simplemente poner en contexto un poco el cómo y el cuándo se ha hecho este estudio, ¿vale? Para que sepáis en cuántas fechas que el trabajo de campo, la recogida de datos, se ha hecho del 12 de enero al 2 de febrero de 2022, que se hace a través de un panel online, ¿vale? Que este año hemos hecho todavía un esfuerzo mayor por obtener más datos y que tenemos 3.695 entrevistas, ¿vale? De clientes. Es un estudio de clientes particulares, o sea, no estamos hablando de empresas, etcétera. Que siempre el cliente contesta con respecto a su banco principal, es decir, puedo trabajar con varios bancos, con varias entidades de forma simultánea, pero la que seleccionamos es la que el cliente declara que es su banco principal, o sea, es sobre la que se focaliza el estudio, porque además es donde más emociones y más experiencias hay, y por eso es más interesante. Este año el ranking, o la división de esas 3.695 entrevistas lo hemos hecho en 18 entidades, ¿vale? Como el sector, además, ha registrado alguna que otra fusión, pues hemos hecho ese esfuerzo adicional por incorporar al ranking nuevas entidades. Tenemos Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, ING, Bankinter, Kutxabank, Abanca, Unicaja Banco, Ibercaja, Evo, Cajamar, Triodos Bank, y luego estas 5 que son las nuevas, que serían Openbank, Imagine, Deutsche Bank, Banco Mediolanum y Cucha Laboral. Y que evidentemente, como fijamos cuotas para las entidades, para tener una muestra representativa de cada una de ellas, al final necesitamos ponderar para dar el dato del sector. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues afortunadamente la Asociación Española de Banca y CECABank nos proporcionan el volumen de depósitos gestionados por cada entidad, y eso es lo que utilizamos para darle a cada entidad el peso relativo que tiene dentro del sector. Tengo una pregunta para ti, Gonzalo. ¿Tomamos los datos antes o después de la crisis con los mayores? Un poquito antes. Es verdad que a finales de enero ya estaba bastante en la prensa y en los medios el tema de Soy Mayor Promediota, pero nos pilló tangencialmente en el final del campo. Casi todo fue anterior. Y bueno, entramos ya en lo que ha pasado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ha pasado en el sector. Como siempre, vamos a tener nuestra regla del Emo Index. Vamos a ver de dónde partíamos. Fijaros que en el año 2014 el Emo Index, en esa escala de menos 100 más 100, estaba en 20 puntos, 19,9. Cómo poco a poco asistimos a un crecimiento importante en la vinculación emocional de los clientes del sector bancario con su banco principal. En el 2015, pues 27, en el 2016 ya estábamos en 31,9, en el 2017 34,9. A partir de aquí tuvimos 3 años en los que ya vimos que esto se estancaba, que había una desaceleración, no se crecía, pero tampoco se bajaba, y vemos como en 2018, 2019 y 2020 prácticamente tenemos los mismos valores en el Emo Index, en torno a los 37 puntos, y llegó la pandemia, ¿no? Y en los 2 últimos años, una de las causas es esta, aunque hay otras, como luego veremos, pues lo que tenemos son descensos, ¿no? Retrocesos emocionales en la vinculación de los clientes con sus bancos. El año pasado, recordad que cayó 8 puntos y este año ha caído prácticamente 5, ¿vale? Con lo cual, todo ese camino que el sector había andado desde el año 2014, pues prácticamente se ha desandado en solo 2 años, ¿vale? Vemos como en 2 años el Emo Index de los clientes prácticamente ha bajado 13 puntos, ¿vale? 8 el año pasado y 5 este. Y luego ya sabéis que siempre, además, nos gusta saber, bueno, esto es el sector, hasta qué punto el sector está diferenciado o indiferenciado emocionalmente. Es decir, cuáles son las diferencias entre la vinculación que consiguen las entidades del sector. Y para eso siempre hacemos el arco competitivo, que al final es la diferencia entre el primero y el último del sector. Pues fijaros que cuando el sector estaba peor emocionalmente, esas diferencias eran más amplias, 80 puntos, 70 puntos en el año 2015 y 2016. A medida que el sector mejoró emocionalmente, porque además lo hizo mucho trabajando en las cosas que hacía mal, en las emociones negativas y las experiencias negativas, esa diferencia entre el primero y el último se acortó mucho y hemos asistido a lo mismo, a la tendencia inversa en los 2 últimos años. Fijaros que de nuevo la diferencia entre el primero y el último ha aumentado. Este año es de 68,7 puntos y en este caso es más porque, ahora lo veremos, con la inclusión de estas nuevas entidades que he comentado antes, pues digamos que por el lado positivo vemos que hay algunas entidades que destacan más que otras, ¿vale? Y luego lo veremos, pero lo relevante es que ha empeorado el Emo Index, pero hay más diferencias percibidas entre la experiencia que ofrecen. Por tanto, las emociones que me transmiten unos bancos y otros en el sector, ¿vale? Al final, bueno, aquí tenéis el resumen, que la caída emocional del sector
continúa. Si baja el Emo-Index, pues esto tiene que ser resultado de que las emociones se mueven, ¿no? Pues ya hemos dicho, esos dos platos de la balanza. Vamos a ver primero el plato positivo. Fijaros que la confianza, que es la emoción, ahora lo veremos más relevante en el sector, baja ligeramente. Hay un 1,6% menos de clientes que sienten confianza hoy con su banco que el año pasado, y también baja la intensidad con la que lo sienten. Es decir, aquellos que sienten confianza también lo hacen de forma menos intensa. Pero realmente los movimientos positivos más destacados, en este caso destacados en negativo, se producen en el resto de emociones, ¿vale? No es tanto una crisis de confianza como una crisis de menos agradecimiento, menos sorpresa y menos alegría. Es decir, menos personalización y empatía, menos sobrepasar las expectativas del cliente y menos recompensa al cliente, ¿vale? Ahí vemos que claramente este año también hay una bajada significativa, ¿no?, en las emociones sentidas y en la intensidad de las mismas. Y por el lado negativo de la balanza, vemos como la frustración aumenta de forma relevante tanto en presencia e intensidad, y el resto de emociones pues tampoco se mueven tanto. Aumenta ligeramente la decepción y la irritación, e incluso la inseguridad pues baja un poco y se mantiene estable. Con lo cual, si tuviéramos que resumir, oye, ¿dónde están los culpables desde el punto de vista de emociones de ese movimiento de 5 puntos a la baja del Emo-Index? Pues diríamos que es la presencia de agradecimiento, sorpresa y alegría, y la presencia de intensidad de frustración que va al alza, ¿vale? ¿Y por qué es relevante saber qué emociones bajan? Pues fijaros lo que os comentaba antes. Esto es un modelo predictivo, no nos quedamos en un diagnóstico. También nos permite saber, dentro de las emociones que estamos midiendo, cuáles son más importantes para la fidelidad del cliente. Ahora mismo hay un empate técnico entre las emociones positivas y negativas. Veis que el peso es muy parecido, 51% de la fidelidad del cliente y de su satisfacción se explica por las emociones negativas, 49% por las positivas, pero hay muchas diferencias entre emociones. Así, desde el punto de vista negativo, lo que hay que evitar en el sector es generar frustración y decepción, ¿vale? Pues que decepción pesa un 21% y frustración un 18%. Y desde el punto de vista positivo, lo que hay que intentar generar siempre es confianza. Bueno, por eso, aunque los resultados son malos, afortunadamente, desde el punto de vista positivo, la que menos ha bajado es la que más peso tiene. Por tanto, la confianza, como decía antes, no es una crisis de confianza, como pudimos ver en la anterior crisis económica, sino que es una crisis más de ese plus emocional que mi banco me estaba dando y ya no me está dando. Que tenía que de hecho, no tiene nada que ver el peso que tenían las emociones positivas hace 10 años a las que estamos viendo que están teniendo en este momento. Antes, bueno, la crisis era un tema clarísimamente de emociones negativas. Las emociones negativas pues, han ido moderando su impacto y lo ha ido ganando las emociones positivas. Ahora mismo hay un equilibrio, pero sí que hay que decir que si queremos mejorar mañana a nuestros clientes su fidelidad, hay que generarles confianza y hay que evitar generarles frustración y decepción, ¿vale? Y esto se traslada a esa segmentación emocional que os he comentado. Tenemos, bueno, realmente son 8 grupos. Las amebas, que son aquellos que no identifican ninguna emoción en la relación con su banco, que la verdad es que son poquitos, son un 4% de los clientes. Y fijaros, el sector lo que más tiene son believers, que tienen un 22%, pero lo siguiente ya es opponents. O sea, un 20%, uno de cada 5 clientes, es oponente de su banco principal. Ser oponente significa que está entre menos 30 y menos 100 en el Emo-Index. Está claramente desvinculado de su banco. Es verdad que, bueno, es evidente que en el sector existen barreras de salida, ¿no? A veces por el tamaño de la población, a veces porque tienen una hipoteca, las que sean, que impiden que el cliente, aunque esté mal emocionalmente, se vaya. Pero es muy llamativo ver cómo hay más oponentes en el sector que fans. ¿Y por qué digo que es muy llamativo? Pues porque es la primera vez que ocurre. Fijaros que desde el año 2015 estaban prácticamente igual. Lo que habíamos asistido es a un aumento de los fans y a una disminución de los opponents. Con lo cual, cada vez había más fans y menos opponents en el sector. Y lo que ha pasado es que en los últimos años, en el caso de los opponents, en los últimos 3 años vemos que ha aumentado un 7% el porcentaje de opponents, y en el caso de los fans, la caída brusca de emociones positivas se ha producido en los 2 últimos años y el sector ha perdido un 11% de los fans que tenía en el 2020, en el 2022 ya no los tiene, ¿no? Entonces, por primera vez se ha invertido y ese saldo emocional entre fans y oponentes es negativo. Hay más oponentes que fans en el sector. Y como ha dicho Elena antes, dentro de los indicadores que tenemos, este año hemos incluido otro, que es el EMOCES, el Emotional Customer Effort Score, que lo que hace es, bueno, pues medir en el fondo el esfuerzo que le pedimos al cliente a la hora de relacionarse con nosotros. Es evidente que es un indicador que está en auge porque todos los sectores están digitalizando y cada vez se le pone más
más énfasis a poner las cosas fáciles al cliente. Sí, tienen menos necesidad de energía. Menos esfuerzo. Y también hay algunos factores contextuales en el sector, como el cierre de oficinas, el COVID, el cambio de modelo de relación, la multicanalidad, pues que hacen que este indicador pues, haya ganado protagonismo en el sector, ¿vale? Por lo cual, este año no hemos querido dejar de incluirlo y, bueno, la pregunta que nos hacíamos cuando lo incluimos es ¿cuál es el nivel de esfuerzo que requiere el sector bancario a sus clientes particulares y cómo está impactando este nivel de esfuerzo en la generación de emociones, ¿no? Para que tengáis claro cómo lo hemos preguntado, aquí tenéis tal cual lo ha leído el cliente. Si entendemos esfuerzo a la hora de relacionarte con tu banco como la cantidad de tiempo que necesitas invertir en la gestión de tu día a día financiero, la dificultad a la hora de realizar trámites y operar y la carga mental que te supone conseguir lo que necesitas con tu banco, ¿cuál es el nivel de esfuerzo que te supone trabajar con tu banco principal, el que hayas declarado? 0, pues no me requiere ningún esfuerzo, y 10, un gran esfuerzo, ¿vale? Y esta es la distribución de frecuencia. Fijaros que hay muchísima heterogeneidad del sector. La media está en 4,15, más tirando a un esfuerzo bajo que a uno alto, pero el margen de mejora es evidente en el sector, ¿no? Hay una parte, un 6% de clientes que dicen que no, que les requiere un gran esfuerzo relacionarse en el día a día con su banco principal, ¿no? Por lo cual es totalmente llamativo que, bueno, pues que hay margen de mejora para el sector en una época en la que la digitalización lo que nos intenta hacer es eliminar precisamente esas fricciones y facilitarnos la vida. Y es importante este nivel de esfuerzo declarado por el cliente para las emociones que ha tenido con su banco principal, pues fijaros hasta qué punto es importante. Aquel que dice que no requiere ningún esfuerzo tiene un emo-index medio de 66, mientras que aquel que dice que requiere un gran esfuerzo tiene menos 63. Al final, con esto, bueno, pues nos hemos llevado una grata sorpresa. Es un indicador, el esfuerzo del cliente en banca, es un gran predictor de la vinculación emocional y, por tanto, también de su fidelidad y sus comportamientos. A medida que yo sea capaz como banco de que el cliente opine, que el cliente vea que es más sencillo, que requiere menos esfuerzo relacionarse conmigo, pues más vínculo emocional voy a tener con él, ¿vale? Por lo cual... Y ahí puede estar la clave también de la digitalización, porque en el fondo la experiencia tiene que ver con el logro del objetivo, con el esfuerzo y las emociones alrededor de la experiencia. ¿Qué es lo que pasa si estamos parcos de emociones como un sector como es el que tenemos, que es un sector bastante comoditizado y muy basado en el producto? Resulta que lo que es el esfuerzo es fundamental para poder generar emociones positivas. Totalmente. Es que la digitalización no para todo el mundo requiere un esfuerzo bajo. Entonces ahí también, dependiendo del perfil del cliente, como ahora vamos a ver, pues el grado o la velocidad de digitalización del sector puede estar afectando en que le suponga un esfuerzo adaptativo importante y por tanto se vaya al lado negativo de esta gráfica, ¿vale? Y por último, dentro de lo que es el sector, ya sabéis que, bueno, dentro del estudio además le preguntamos a los clientes, oye, ¿cuáles son los principales motivos que te han llevado a contratar con este banco, a elegir este banco como tu banco principal? Siempre nos gusta hacer el corte en función de la antigüedad, ¿vale? Si nos vamos a clientes, que todavía son la mayoría, con más de 10 años en su banco, pues vemos que elegían pues, factores inerciales, costumbre, tradición familiar, comodidad, cercanía a la sucursal, etcétera. Ya empezaba a asomar la recomendación, pero es cuando nos metemos en la última década cuando la recomendación vemos que gana protagonismo hasta ser el motivo más mencionado por los clientes a la hora de elegir banco. Fijaros, incluso en los de 4 o 6 años, el 28% ha elegido por recomendación, que los que han contratado en los últimos 3 años, lo mismo, ¿vale? Incluso los del último año, un año pandémico en el que emitir recomendaciones se ha vuelto complejo, ¿no? Por la interacción personal se ha visto limitada, pues vemos como sigue siendo el motivo predominante, ¿vale? De hecho, es que es quizá uno de los comportamientos más emocionales que existen. Totalmente. No tiene ningún coste. Bueno, tiene un coste emocional, reputacional, pero no tiene un coste monetario, ¿no? Emitir una recomendación, con lo cual siempre es un comportamiento que está muy relacionado con el vínculo emocional del cliente. De hecho, esto lo demuestra. Fijaros que de todas las recomendaciones que se hicieron el año pasado, el 42% pertenecen a los fans, las hicieron los fans. Los fans son un 16% en el sector, pues son responsables del 42% de las recomendaciones positivas que se hicieron el año pasado. Generar fans es generar recomendaciones y, por tanto, clientes que nos eligen por recomendación. A ver, está claro que el año pasado ya el sector pinchó con los fans, pero este año lo ha intentado mejorar, pero aún así es que casi un 4% de fans menos, ¿no? La bajada de emociones positivas al final afecta primero a los que más vinculados positivamente están, que son los fans. Eso es lo malo, que estamos solamente en un 16 cuando hace 3 años estábamos en un 26, un 27% de fans.
con lo cual pues eso afecta también a que la recomendación haya perdido peso, ¿no? Dentro de ese motor de crecimiento orgánico que supone para las compañías, ¿vale? Hasta aquí los datos a nivel agregado y ahora vamos a entrar dentro de esas 18 compañías que os he comentado, de esos 18 bancos que hemos medido, pues cómo están las cosas, porque evidentemente no todos están igual ni han evolucionado igual, ¿vale? Entonces, en primer lugar, dentro del ranking Emo Index, el primer ranking que siempre miramos, vamos a ver quién está el primero. Es uno de los bancos que se han incorporado al estudio este año. Fijaros que el Banco Mediolanum obtiene 71,3 puntos de Emo Index, nivel altísimo, estamos hablando de una escala de menos 100 a más 100, pues es el que realmente destaca por colocarse primero del sector. Como ha entrado Mediolanum, baja segunda posición ING, fijaros que alcanza aún así destacado en segunda posición 58,7, prácticamente 60 puntos en el Emo Index. Un escalón por debajo, entre 45 y 50 puntos, tendríamos a Openbank, a Bankinter y a Laboral Cucha, ¿vale? Otro por debajo, en torno a los 40, estamos hablando de Imagine, Evo y Triodos, si os fijáis. Bueno, pues aquí prácticamente tenemos a casi todos los que hemos incluido este año. Mediolanum, Openbank, Cucha Laboral e Imagine son nuevas inclusiones, pues todas están en la parte alta del ranking, ¿vale? Y luego tenemos a Cajamar, BBVA y Ibercaja por encima de la media del sector, pero entre 30 y 35 puntos. Un poquito más abajo, pero todavía por encima de la media, tendríamos a Cuchabank y a Deutsche Bank. En la media del sector, Santander, Abanca y Sabadell. Y claramente por debajo, pues fijaros que justo las dos entidades, además, que se han fusionado, que han registrado una adquisición, una integración, vamos a llamarlo así, en el último año. CaixaBank y Unicaja Banco, que se quedan 2,6. ¿Vale? Este es el ranking, como se traduce ese 24,5 en las 18 compañías analizadas, ¿eh? Evidentemente, esto tiene su impacto en esos extremos, esos polos emocionales, esos fans y esos opponents, ¿no? Fijaros que los que están más arriba en el ranking pues se caracterizan en la mayoría porque no tienen un porcentaje muy elevado de opponents. Veis que estamos en porcentajes muy pequeñitos, Bankinter y Evo están en torno al 10%, pero no más de ahí, y todos tienen claramente más fans que opponents, ¿no? Un poco característico es, un poco especial es el tema de Triodos, que casi no tiene oponentes, pero tampoco consigue generar muchos fans dentro de su base de clientes. Luego tenemos otros bancos que todavía tienen más fans que opponents, ¿vale? Que están por encima de la media del sector y su número de fans es mayor que el de opponents, como serían Cajamar, BBVA, Ibercaja y Cuchabank. Y en la parte baja tenemos pues, la situación que no desearíamos, ¿no? Tenemos más oponentes que fans, ¿no? Pues en el caso de Santander, Abanca, Sabadell, CaixaBank y Unicaja, ¿no? Por lo tanto, Unicaja tiene un 7% de fans frente a un 32% de opponents. A mí lo que me sorprende aquí es Mediolanum. Es decir, yo creo que lo comentábamos antes de empezar el estudio, hacía mucho tiempo que no veíamos una compañía con ese volumen de fans. Y se me viene a la cabeza si hay algo que pueda explicar ese volumen de fans. Porque ellos hablan mucho y presumen mucho de una cosa que se llama Family Banker. Sí, ahora lo vamos a ver, porque hay factores contextuales, el tema del COVID, cierre de oficinas, etcétera. Entonces, ellos están aportando por un modelo de relación, vamos a llamarle presencial o asistido, en el que la figura es telefónica. Entonces, digamos que consiguen que la vinculación personal se mantenga en una tendencia en la que el COVID y el cierre de oficinas lo que ha hecho es precisamente lo contrario, alejar a los clientes del contacto personal con su banco. Entonces, van un poco contracorriente y eso pues, se premia también en el sector, en un sector que bueno, por lo que acabo de comentar, pues está perdiendo un poco ese vínculo personal con su banco y ese vínculo personal al final también somos personas y las personas queremos muchas veces conectar con personas y eso genera emociones positivas y son esas las que hemos visto, ese agradecimiento, esa sorpresa que se está perdiendo en el sector y que probablemente Mediolanum lo esté consiguiendo sostener a través de esa figura. Y evidentemente el sector ha caído 5 puntos, hemos dicho 4,9, pero no todas las entidades han evolucionado igual. Fijaros, en el caso de hay algunas que suben y otras que bajan. Bueno, pues vamos a ponerle nombre y apellidos, ¿no?, a esas evoluciones. Vemos como el banco que mejor ha evolucionado en el último año ha sido el Banco Santander, que ha subido 4,7 puntos su Emo Index, después ING, Ibercaja y Cajamar, son los únicos 4 que han conseguido ir contra tendencia del sector a la baja. El resto han bajado, bajadas de pequeña entidad en Unicaja, en Bankinter, un poquito mayores ya de BBVA a Triodos, y hay 2 bancos que acumulan buena parte de la bajada y por tanto son
digamos, tienen más peso en esa responsabilidad de la bajada de 5 puntos del sector, como son el Banco Sabadell, que ha bajado 8,6 puntos en este año, y CaixaBank, que ha bajado 12,6. ¿Vale? Esta evolución a nivel Emo Index se traslada a los polos emocionales, y justo lo que acabamos de comentar. Fijaros cómo casi ninguna entidad, tened en cuenta que aquí no están las 5 nuevas porque no tenemos evolución, ninguna entidad de las que ya contábamos el año pasado ha conseguido generar fans. Todas han perdido fans en este proceso porque están bajando las emociones positivas. Sí que es verdad que algunas, las que han evolucionado mejor, han conseguido reducir su volumen de oponentes. Un 4% en el caso de Santander, un 7% en el caso de Ibercaja. Bueno, pues la mejoría ha ido más por arreglar a aquellos clientes más descontentos que por generar fans que, como vemos en el sector, están claramente a la baja. ¿Vale? Y luego hay otras 3 variables que hemos querido poner en el ranking este año. La primera, hemos visto que las emociones negativas tienen un peso un poquito mayor que las positivas a la hora de explicar la fidelidad del cliente. Dentro de las negativas, la que más pesa es la decepción. Vamos a ver hasta qué punto los clientes de cada una de las entidades analizadas están decepcionando o no. O sea, los bancos están decepcionando a los clientes. Fijaros que hay muchísimas diferencias. En este caso, Imagine es el banco que menos porcentaje de clientes han sentido decepción con él, un 11% solo. Después estaría Mediolanum, ING. Vemos cómo pues, esto va aumentando hasta el 42% de los clientes de CaixaBank o el 49% de los clientes de Unicaja Banco que sienten en este año 2022 decepción con su banco. ¿Vale? Por lo cual, pues, esto ya explica también las diferencias que hemos visto a nivel Emo Index. En cuanto a nuestro nuevo indicador, al nivel de esfuerzo, ya os hemos dicho, es un 4,15 la media, lo único que hemos trasladado a la escala 0-100 para que sean comparables todas las escalas. Pues fijaros que hay bancos que el cliente percibe mucho menos esfuerzo a la hora de relacionarse con ellos. Por ejemplo, Openbank, Mediolanum o ING, pero en este caso el primero es Openbank, el que los clientes consideran que su nivel de esfuerzo a la hora de relacionarse con ellos es menor, y vemos como Deutsche Bank, CaixaBank o Unicaja Banco de nuevo son los que más esfuerzo percibido generan en el cliente. Y por último, ya hemos comentado la importancia de la recomendación, pues vamos a hacer lo mismo, un ejercicio de ver cuáles son aquellas entidades en las que los clientes son más propensos a emitir recomendaciones. Fijaros que esa mayor probabilidad de recomendar, el que destaca, el que ocupa la primera posición es ING, seguido de Banco Mediolanum, Openbank, Triodos y por último, pues Abanca, CaixaBank y CajaBank, ¿vale? Entonces, estos rankings, como veis, por la importancia relativa que tienen cada uno de ellos, el indicador de Customer Score, en la recomendación, en la decepción con emoción negativa más predominante, es lo que nos ha llevado a dar los Emotional Friendly Banks, los premios Emotional Friendly de este año. En primer lugar, no podemos dejar de reconocer al banco que más vincula emocionalmente a sus clientes, Banco Mediolanum, ya lo hemos visto, una irrupción fulgurante a 71,3 puntos en el Emo Index. En segundo lugar, el que mejor lo ha hecho en el último año, ya hemos visto que pese a que no está en cabeza del sector, ha hecho un esfuerzo importante a través de la reducción de oponentes y, por tanto, el Santander. Habiendo tenido que aplicar medidas que eran tremendas de cambios de condiciones muchas veces. Totalmente. Entonces, ¿qué? El que haya ido contracorriente en este último año, pues es también para destacar y para premiar la evolución del Santander. La menor generación de decepción ya hemos visto que corre a cargo de Imagine, el banco que menos defrauda las expectativas del cliente, por tanto, el menor esfuerzo percibido en ese MOCES es para Openbank y el banco que más recomienda a los clientes con mayor recomendación, ING. ¿Vale? Una vez visto las diferencias a nivel compañías, lo que siempre intentamos es, bueno, pues analizar, ya hemos visto lo que ha pasado a nivel sector, a nivel compañía, vamos a ver qué es lo que está moviendo emocionalmente al sector, ¿vale? Y una de las cuestiones que más nos preocupaba era buscar si, aparte de en algunos bancos concretos, había algún tipo de cliente en el que este dolor, esta bajada emocional se estuviera acentuando en mayor medida que en otro. Hemos hecho todo tipo de pruebas por productos contratados, por edad, etcétera, y no había una tendencia clara. Hasta que llegamos a, bueno, pues vamos a ver si, como el sector lo que más se está moviendo con esta dificultad de contacto con el COVID y con el cierre de oficinas, etcétera, es por el modelo de relación, pues vamos a crear un perfil de relacional del cliente en función de cómo se relaciona con su banco principal, ¿vale? Entonces, hemos hecho 2 ejes. Al final, la frecuencia de contacto de un cliente con su banco principal a través de canales digitales, la app o la web, y, por otro lado, el otro eje, la frecuencia a través de los canales personales, la oficina y el servicio de atención al cliente, ¿vale? Entonces, tenemos 4 grandes grupos de clientes, los que entran en contacto con su banco prácticamente
solo a través de los canales digitales, que son los clientes digitales, claro, que representan un 43% ya del sector, es un dato, es el segmento que más clientes tiene. Aquellos que hemos denominado intensivos, utilizo mucho tanto los canales digitales semanalmente o mensualmente como los canales presenciales. Voy mucho a la oficina y al SAC. Fijaros que también hay un núcleo de clientes muy importante aquí, un 38% del sector. Los desconectados, prácticamente no tengo relación con mi banco. Uso poco la app y la web y uso poco el servicio de atención al cliente y la oficina, y los que hemos denominado asistidos, ¿vale? Prácticamente no se relacionan por canales digitales y lo hacen a través de la web, de la oficina y del SAC, ¿vale? Lo primero es ver la evolución del sector en estos 3 últimos años, ¿vale? Fijaros que evidentemente el sector está forzando a digitalizarse a los clientes. Si en el año 2020 un 25% de los clientes eran digitales, ahora estamos ya en un 43%. El intensivo se ha mantenido más estable en el tiempo y fijaros cómo el asistido es el que, en contraposición al digital, más se ha resentido, bajo un 10% en solo 2 años. Es decir, es evidente que el COVID y la evolución y la tendencia del sector es a que te relaciones con ellos, con los bancos, de forma digital, ¿no? Pues eso se nota en la evolución de los perfiles. Y luego, aunque no hay una relación directa con la edad, sí que existe una relación, como lo vais a ver, indirecta, ¿vale? El perfil digital es un perfil de cliente algo más joven, 42,6 años de media, un 23% de los digitales son mayores de 55 años y un 11% de ellos son jubilados y pensionistas. Y el intensivo, el desconectado y sobre todo el asistido es como la media de edad, que es mucho mayor. Entre los asistidos, pues su edad media son 54,2 años, casi 12 años mayor que los digitales. De los asistidos, el 59% son mayores de 55 y el 29% son jubilados pensionistas, ¿vale? No todos los clientes mayores son asistidos, porque todos conocemos a gente que se desenvuelve bien con las tecnologías, independientemente de su edad. De hecho, dentro de los mayores de 65, un 30% son digitales. O sea, quiero decir que hay mucho cliente que ya solo se relaciona con su banco digitalmente entre los mayores, pero bueno, sí que se ve que a medida que aumenta la edad, pues existe una mayor dependencia todavía de los medios personales, ¿no? de esa oficina y de ese servicio de atención al cliente. ¿Y cómo esto se traslada al Emoindex? ¿Cuáles de estos perfiles están más o menos vinculados? Pues fijaros que el digital y el intensivo tienen exactamente el mismo Emoindex, 26,9. Ya vemos el desconectado y el asistido como su Emoindex ha bajado de forma muy notable, ¿vale? 12,8 puntos en el desconectado y 7,1 en el asistido. El dolor es más intenso dentro de la relación con tu banco entre el perfil desconectado y el asistido. Y dentro de la evolución de esa responsabilidad de culpa, digamos, de la bajada del sector, pues son los 2 perfiles de clientes que más relación tienen con los canales personales, con el SAC y con la oficina, los intensivos y los asistidos, los que más han bajado en estos 2 últimos años. Claro, 19 puntos prácticamente los asistidos, 18,9 y 16,8 los intensivos, frente a 13 puntos de los digitales y los desconectados, ¿vale? ¿Y por qué? Pues bueno, porque hay determinadas cuestiones clave que nos indican que están sufriendo más por algunas de las evoluciones del sector. Fijaros que son los que en mayor medida acudirían a la oficina en caso de problema o incidencia, ¿vale? Los digitales también, pero fijaros que el 66% de los asistidos, si tuvieran un problema, irían a la oficina. Son los que más están acusando el cierre de oficinas. Un 31 y un 33% de los clientes asistidos intensivos han cerrado su oficina en los últimos años, su oficina habitual, ¿vale? Son en los que la llegada del COVID más está obligando a cambiar sus hábitos de relación con su banco. El 38% de los intensivos y el 44% de los asistidos han tenido que adaptarse a otra forma de operar con su banco por la llegada del COVID. El nivel de esfuerzo percibido de la relación con su banco crece, es mucho mayor entre los asistidos, precisamente porque se les está obligando a digitalizarse, porque han perdido su medio de contacto habitual. Y fijaros que eso da lugar a muchas más reclamaciones. Los perfiles digitales solo han reclamado un 12% el último año, solo entre comillas, pues el 26% de los asistidos y de los intensivos lo ha hecho, ¿vale? Incluso esa forma de relacionarse influye también en que haya más clientes que estén pagando comisiones. Entre los digitales, el 50% dice que paga recurrentemente o alguna vez comisiones, mientras que en los asistidos ese porcentaje se llega prácticamente al 70%, ¿vale? Entonces, todo esto nos dio lugar también a introducir lo que ha dicho Elena, que es un poco las tendencias fundamentales que están marcando el sector. Hay 3 que vamos a poner mayor énfasis en el cierre de oficinas, porque digamos que no lo habíamos hecho otros años, pero también tiene que ver con el COVID y con el mobile banking, que tienen que ver con el modelo de relación banco-cliente,
Está el tema de las fusiones, porque tenemos una percepción de la evolución del sector, de esa integración que cada vez se está haciendo más evidente, y sobre todo tenemos 2 fusiones que se han llevado a cabo en el último año, y el tema de las comisiones también de forma muy resumida, ¿vale? También tenemos un zoom sobre salud financiera, tenemos sobre los neobancos, pero por economía del tiempo, pues evidentemente no nos va a dar tiempo a verlo, con lo cual, si alguno tiene interés en profundizar en alguno de estos temas, pues que sepáis que estamos a vuestra entera disposición para daros cuantos datos e información que consideréis relevante, ¿vale? En cuanto a la oficina, lo bueno es que estamos en el 10º estudio de emociones en banca. Tenemos un histórico importante, ¿no? Y podemos ver la valoración racional, esos puntos de contacto que ha dicho antes Elena, cómo ha evolucionado en estos 10 estudios, ¿no? Fijaros que en el año 2011, cuando se tomaron los datos del primer estudio, la valoración de la oficina era muy pobre, tanto lo que es la oficina como el personal de la oficina. Esto fue subiendo de forma muy rápida hasta el año 2017, que alcanzó, digamos, el cenit de su puntuación, 73 puntos en esa escala 0-100 del personal de la oficina, pero en los últimos años esa valoración de la oficina ha dejado de decrecer. Cada vez el cliente valora menos tanto la oficina física como el personal que le atiende. De hecho, uno de los disparadores que medimos de la frustración es, oye, estoy frustrado por mi banco porque no hay suficientes oficinas. Fijaros que hasta el año 2019 esto estaba bastante estabilizado en torno al 10%. Bueno, pues había un 10% de clientes que les dolía que no hubiera suficientes oficinas, pero bueno, se estaba digitalizando, otros estaban contentos, pues, pero fijaros en los últimos 3 años cómo ese porcentaje se ha duplicado. Ya el 22% de los clientes del sector siente frustración con su banco porque no hay suficientes oficinas. Y esto, evidentemente, ha dolido más o se ha agudizado los perfiles más dependientes de la oficina. Este porcentaje sube hasta el 29% de los clientes asistidos y hasta el 26% de los, digamos, intensivos que utilizan también la oficina como medio de contacto habitual. Con lo cual... La conclusión parece que viene a decir que emocionalmente no podemos hacer nada porque vamos a seguir cerrando oficinas. ¿O hay alguna oportunidad ahí para la banca? Ahora lo vamos a ver, porque realmente no hay que dejar de ver que la oficina todavía tiene un papel relevante en la relación con los clientes y acabamos de ver que lo tiene desde el punto de vista operativo, pero es que como punto de solución de incidencias o de problemas es básico. Aún, todavía el 43% del sector dice que, oye, yo tengo un problema, una incidencia, ¿dónde iría? A la oficina. Cada vez más el gestor personal, la atención al cliente está ganando peso, pero en todos los perfiles de cliente, incluso el digital, el que en caso de incidencia tengo que resolver un problema, iría a la oficina en mayor medida. Pero esto, como hemos visto antes, sube hasta el 66%, 2 de cada 3 clientes asistidos irían a la oficina, ¿vale? Entonces, ¿qué dolor genera esto? Pues esta evolución que ya hemos visto. Bueno, pues aquí tenemos el hemoíndice del sector y los que no les ha cerrado nunca la oficina habitual o no lo recuerdan, su hemoíndice es más alto. Estamos hablando casi 34 puntos. Ahora bien, si me has cerrado mi oficina habitual en mi relación contigo el último año, mi hemoíndice baja a 6,3. Y si no ha sido el último año, pero fue hace 2 años, pues estoy todavía en 15 puntos. Voy recuperando, pero tardo. Con lo cual, ese dolor existe. Ese dolor está ahí. Pues, evidentemente hay que tener en cuenta a quién las cierras, qué tipo de clientes tiene tu oficina o tu entidad para saber si tienes más clientes asistidos, si tienes más clientes digitales y si puedes hacer eso con mayor o menor dolor. Pero es que también el sector puede gestionar emocionalmente los cierres. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hemos preguntado este año es, oye, ¿cómo ha sido ese proceso? En estos clientes que se los han cerrado los 2 últimos años, oye, ¿se te ha notificado el cierre de la oficina y cuál era tu nueva oficina? Pues fijaros que la diferencia es muy importante desde el punto de vista emocional entre haber hecho simplemente una notificación al cliente y no. Si se ha notificado, recupera al cliente, está en 26,2, igual que el que no le has tocado a la oficina, prácticamente. Ahora, como no se le haya notificado, menos 5,3. Pues lo mismo, si te han contactado de la nueva oficina para interesarse, oye, ya perteneces a esta oficina, ¿qué tal? Pásate. Pues 40 puntos de Moindex si lo has hecho bien, menos 1,8 si no. Bueno, pues se han reubicado a los trabajadores, si la ubicación te penaliza o no, si tienes la nueva oficina mejores o peores medios de la antigua, pero sobre todo, los dos que más polarizan, fijaros, que es el funcionamiento de la nueva oficina es mejor o igual que la anterior. Si sí, fijaros que ya tengo a esos clientes en un 37,7 y si no, en un menos 17,8. Y si lo que ha mejorado es el trato, pues incluso puedo conseguir que ese cliente que percibe que ha cambiado de oficina, que le ha cerrado su oficina habitual, se posicione positivo. De hecho, esto es lo que hemos resumido en esta gráfica. Esto es la resta entre las barras verdes y las rojas.
Si yo soy capaz de generarle 5 o más en esa diferencia de las barras verdes frente a las rojas, fijaros que ese cliente está en 67,7. Es decir, que si yo gestiono emocionalmente el cierre de la oficina con mi cliente, puedo mejorar notablemente la vinculación emocional con él. Que le has conseguido esas cuestiones, es que le está cerrando la oficina, pero está claramente por encima de la media del sector en cuanto a vinculación emocional. Ahora, el problema es este. El problema es que lo estás haciendo mal en un 72% de las ocasiones. Solamente en un 28% estás convirtiendo algo negativo, como ese cierre de la oficina, en algo que afecta poco o que incluso afecta en positivo. Así que mensaje para el sector, por favor, comunicación emocional con el cliente a la hora de cerrar una oficina. Contacto, comunicación emocional. ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo aquí no es que ya haya acabado. Va a seguir. Fijaros que aquí lo que podemos ver es el número de oficinas per cápita por cada 100.000 habitantes en España. Fijaros que en 33 años, desde el año 74 hasta el año 2007, pues pasamos de 43,6 oficinas a 101 y tan solo en 14 años estamos en 40. Hemos cerrado más oficinas de las que se crearon en esos 33 años. Como digo, esto no va a acabar aquí. De hecho, las previsiones, distintas previsiones, en este caso la de JP Morgan, dice que se van a cerrar el 75% de las que hay. En el año 2030 estaremos básicamente en 5.000 oficinas en España. Por lo cual, este dolor va a seguir y lo que tienen que hacer los bancos es aprender a gestionarlo. ¿Cómo? Primero tienes que saber a quién se las cierras, qué tipo de clientes tienes. Y segundo, tienes que hacerlo de forma que impacte lo menos posible y que incluso te permita fidelizarles si es posible. Por lo cual, hay mucho trabajo por hacer. Esto me recuerda a lo que hacen las clínicas dentales con los niños, cuando al final hacen salas espectaculares, animadas, con colores, con muñecos, de tal manera que el ir al dentista ya no se convierte solo en ese dolor, sino en una experiencia, ¿no? Bueno, intentar gestionar el dolor. Si no lo gestionas, no lo puedes aminorar, con lo cual, sea aminorándolo, sea incluso potenciando una experiencia positiva, se puede hacer, ¿vale? En cuanto al COVID, lo voy a contar muy resumidamente, porque hemos hecho 3 tipos de preguntas fundamentales al cliente sobre cómo ha sido estos 2 años ya de pandemia que llevamos. Oye, en primer lugar, ¿te has sentido informado por tu banco sobre cómo relacionarte y operar según evolucionaba la pandemia? Y fijaros que un 43% dice que sí, un 36% dice que no. De nuevo estamos hablando de la información que debería ser lo más sencillo de hacer llegar al cliente, pues no está tan claro que se haya hecho. ¿Vale? ¿Y eso cómo impacta en el Emo Index? Pues fijaros, es que es un tema de información nada más que cómo relacionarme con mi banco. Aquellos que sí se sienten informados se van a 54,3. Los que no se sienten informados a menos 8,5. ¿Vale? Lo malo y lo que queríamos mostrar de este año es que esta percepción ha empeorado mucho. En solo un año, nosotros pensábamos que el año pasado era lo peor de la pandemia, pues para la relación banco-cliente no. La percepción es que el año pasado tan solo había un 12% de clientes que decían que no se habían sentido informados, este año se ha triplicado. Hay un 36%. Oye, ¿se ha visto alterada tu forma de relacionarte y de operar con tu banco a raíz de la pandemia? Pues fijaros que hay un 61% que no, ¿vale? Es decir, 6 de cada 10 clientes no han visto modificada su forma de relacionarse y su Emo Index es del 35,3. Ojo, que era prácticamente el mismo Emo Index que había en 2020, es decir, ese 60% que la pandemia no les ha afectado a su relación con su banco está igual que hace 2 años emocionalmente. Ahí no se ha concentrado el dolor. ¿El dolor dónde está? En los que sí. He tenido que adaptarme a hacer algunas cosas de forma diferente o sí. Pues directamente tengo que relacionarme y operarme hoy de forma distinta a como lo hacía antes de la pandemia. Y esto ha empeorado también. Hay más clientes que consideran que han tenido que hacer un esfuerzo adicional a la hora de relacionarse con su banco que el año pasado. De ellos, les preguntamos, oye, ¿tu banco en este proceso de adaptación que has tenido que hacer ha hecho suficiente para adaptarse a ti y ayudarte? Claro, es que muy polarizado. Un 13% dice que no y un 12% dice que sí. Y de nuevo, eso les manda a lugares distintos en el Emo Index. Menos 27 puntos los que no, 47 puntos los que sí, ¿vale? Con lo cual, hay mucho margen de mejora y esta percepción incluso ha empeorado con respecto al año anterior. Y por último, ya no solo información, ya no solo adaptación a mí, sino ¿te has sentido apoyado por tu banco en los 2 últimos años? Pues fijaros como el sí 24 y el no un 39, ¿vale? De nuevo, polariza muchísimo, polariza 76 puntos entre los que sí y los que no. Y la percepción ha empeorado muchísimo. Hay menos clientes que hoy dicen que se han sentido apoyados por su banco que los que lo hacían hace 12 meses y muchos más que dicen que no se han sentido apoyados por su banco, ¿vale? Esto básicamente es la misma información. En función de cómo valoran la gestión de la pandemia que haya hecho su banco, si te suspenden, podemos ver
que el Emo-Index se va, si te dan de 1 a 4, se va a menos 36 puntos. Si te dan un sobresaliente, fijaros que 72,1. Con lo cual, nada más que la gestión que el cliente perciba que su banco principal ha hecho en la pandemia, que se está polarizando hasta el punto de convertir fans. Si considero que lo has hecho muy bien, te doy un 9 o un 10, pues el 51% son fans. Si considero que lo has hecho muy mal, te suspendo, el 60% son opponents. Por lo cual, de nuevo, el COVID, ya lo hicimos el año pasado, polariza enormemente, como todas las relaciones que hemos tenido en estos 2 últimos años que se han, digamos, sometido a un estrés. Antes de estrés, pues según cómo el cliente opine que lo hemos hecho como banco, generamos opponents o generamos fans, ¿vale? Y por último, tan solo desde el punto de vista del móvil, contaros que es evidente que la tasa de penetración del móvil, aquí tenemos los que utilizan el móvil todas las semanas en su relación con su banco, se ha disparado en 7 años del 20% al 75%, y que sigue siendo un canal importante. Ya hemos visto que los que no usan la móvil, prácticamente los asistidos, pues su índice es más bajo. Ahora bien, no todo es estar en el móvil, sino qué soy capaz que mi cliente haga con el móvil en su relación conmigo, ¿vale? Y hay distintos usos. Hay el uso consultivo, el uso, digamos, operativa básica, hacer transferencias, etcétera, pagar a través del móvil, utilizar Bizum, realizar pagos a través de mis contactos telefónicos, personalizar pues mi relación con mi banco o realizar operativa avanzada, que ya es contratar a través del móvil, etcétera. Pues lo relevante de esto es que a la vez que se está obligando, bueno, la tendencia del sector es hacia la digitalización, y se están cerrando oficinas, etcétera, el cliente está amortizando la tecnología. Es decir, cada vez me impacta menos hacer más cosas con el móvil porque ya me acostumbro. En el momento que lo hago las primeras 3 veces, deja de impactarme. Y eso es lo que podemos ver en la comparativa del impacto que tenía la relación de el uso de estas, digamos, estas fases avanzadas en mi relación con mi banco con respecto a este año. En el año 2019, utilizar operativa avanzada, o sea, utilizar el móvil, por ejemplo, para contratar un producto, generaba que el cliente estuviera en 58 puntos. Hoy está en 36 puntos, por lo cual es que la tecnología tiene un problema. El año pasado, ¿verdad? Que ya no era una ventaja. Se había convertido en algo que se daba por hecho. La tecnología tiene ese problema, que yo tengo que estar constantemente reinventándome porque el cliente se acostumbra muy rápido y amortiza tecnológicamente esa innovación y al principio sí le impacta, le genera sorpresa, luego ya es que si no lo tienes te penaliza. Con lo cual, bueno, estas son las 3 tendencias en cuanto al modelo de relación. Ojo, que el sector tiene el reto de gestionar emocionalmente y cierre oficinas porque esto no ha acabado. El COVID banking, contrariamente a lo que podría ser intuitivo, ha empeorado en este segundo año pandémico la valoración de la gestión de las entidades con respecto a hace un año. Y el tema móvil ahora mismo es un must, algo que nos pide el cliente, nos obliga, con lo cual, si quieres mantener un impacto emocional, tienes que estar constantemente innovando y añadiendo nuevas funcionalidades, ¿vale? El tema de las fusiones que hemos comentado, bueno, simplemente 2 datos. Es evidente que es un proceso que es percibido de forma más negativa que positiva, es decir, desde el 2008 hasta hoy hemos asistido a innumerables fusiones y el cliente percibe esto de forma más negativa que positiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque piensa que se limitan sus opciones, que al final se concentra el poder, etcétera. Sí, que obligan a cambiar de marca. Eso es, que las condiciones, etcétera. Pero esto no tiene un impacto muy determinante en su vinculación con su banco actual. Bueno, pues yo puedo estar cabreado con el proceso, pero solo si considero que es algo muy positivo, me afecta en positivo, o si considero que es algo muy negativo, me afecta en negativo, ¿vale? Pero este impacto moderado que tiene es cuando yo lo hablo del sector en general. Ahora, si me toca a mí, ¿qué pasa? ¿Vale? Pues fijaros que el año pasado, no sé si recordáis que ya incluimos esta pregunta, oye, ¿qué te parece el proceso de integración que parece que está en marcha entre Bankia y CaixaBank, ¿no? Pues vemos que el año pasado la percepción era más negativa que positiva, pero tampoco había mucha diferencia entre los clientes de Bankia y los clientes de CaixaBank. Este año que ha pasado, que la percepción de los clientes de CaixaBank, una vez se ha hecho efectiva la fusión, no ha variado, sigue siendo igual de positiva o de negativa que el año pasado. Clientes de Bankia sí que ha empeorado muchísimo. Es decir, una vez experimentado en sus propias carnes este proceso de integración tecnológica, de cierre de oficinas, etcétera, pues vemos como muchísimos clientes de Bankia consideran que es algo negativo o muy negativo, ¿vale? Entonces, esto es relevante, ¿por qué? Porque ya hemos visto que CaixaBank es el que este año ha bajado más en el sector, ha bajado 12,6 puntos y CaixaBank es el banco que más representa dentro del sector, por lo cual es responsable de buena parte de la caída
del sector. Y dentro de CaixaBank lo que nos interesaba era decir, bueno, pero ¿cuánto ha bajado cada uno? ¿Es algo positivo para unos clientes o para otros? Claro, es que ha sido negativo esta integración para la vinculación emocional de los clientes de origen de ambos bancos. Lo que pasa es que entre los clientes de Bankia el dolor ha sido mucho más acentuado. 20 puntos han bajado en este año los clientes de Bankia, 10 puntos, 9,6, han bajado los clientes de CaixaBank. Ese proceso de fusión, cuando lo han experimentado los propios clientes, se ha supuesto un deterioro emocional importante. Más, o sea, el doble entre los clientes de Bankia que los de CaixaBank, ¿vale? Y por último, las comisiones, ¿vale? Ya para acabar. Es evidente que el sector, en los últimos años también por la situación de tipo, sigue cobrando comisiones. Le hemos preguntado a los clientes por qué motivo pagan comisiones. Fijaros que el 50% les dicen que por mantenimiento de cuenta, por las tarjetas, etcétera. Lo importante es también saber hasta qué punto las toleran, ¿no? Oye, ¿te parecen asumibles estas comisiones? De nuevo, cuestiones muy automáticas en las que no se percibe un servicio, no se percibe un valor añadido como el mantenimiento, las tarjetas, sacar dinero o incluso hacer gestiones en la oficina, pues los clientes no entienden que los cobren por eso. Volvemos un poco al proceso de las oficinas. Es un dolor que si se gestionara emocionalmente mejor, se explicara mejor por qué se produce o incluso se le pudiera argumentar al cliente de dónde salen los costes de la banca, podría entenderlo y podría admitir las comisiones. La tolerancia no es que sea total, cuando al final estamos hablando que el cliente percibe que hay un valor en el servicio que nos está dando el banco porque es operativa extranjera, porque está ligado a la comisión a un producto de inversión, porque está ligado a una financiación, o me he equivocado yo y tengo un descubierto en cuenta, esa tolerancia aumenta. Pero cuando son procesos automáticos, ahí es donde el dolor es importante y las comisiones siguen siendo un factor polarizador muy relevante. Fijaros que los que no pagan comisiones están en 45,7 y los que sí están en menos 6,8, con lo cual pagar o no pagar comisiones sigue siendo una cuestión relevante. Si además no entiendo que me estés cobrando comisiones por determinadas cuestiones en las que, oye, esto es digital. Si yo me estoy digitalizando, ¿cómo vas a cobrar algo por un mantenimiento que es totalmente digital y en el que no existe ningún proceso, ningún valor, ningún servicio que me estés prestando, ¿no? Y eso es un poco lo que ya vimos el año pasado y que se ha acentuado, esa paradoja digital. Con el COVID, con el cierre de oficina, me estás obligando a digitalizarme. Cada vez hago yo más las cosas de forma autónoma y soy menos dependiente de ti como banco. ¿Cómo es posible que me sigas cobrando comisiones y sobre todo comisiones por esos procesos automáticos? Si yo tengo que ser digital, pues no me cobres por lo que tú haces digitalmente. No tiene ningún sentido. Y no solo es el por qué, sino también el cuándo, ¿no? Y otra vez hemos preguntado, oye, en el último año, ¿qué ha pasado con las condiciones para no pagar comisiones con tu banco? ¿Son iguales? ¿Se han flexibilizado? ¿Se han endurecido? Pues la mayoría dicen que son iguales, pero hay un tercio, un 31%, que dice, oye, es que mi banco ha aprovechado el último año, un año difícil, un año en el que además no he podido comunicar con él como me gustaría, para endurecer las condiciones, ¿vale? Evidentemente hay mucha variabilidad entre las distintas entidades analizadas. Los clientes que más perciben que su banco ha endurecido las condiciones son los de Unicaja Banco, Deutsche, Ibercaja, CaixaBank, y los que menos, pues, han hecho un esfuerzo mayor en no tocar las comisiones, pues serían Imagine, Bankinter, Evo, Openbank o ING, ¿no? Pero esto es un poco también lo que decíamos, la gestión emocional. Pues no solo es cobrar o no cobrar, sino dar información, explicar por qué se cobra, qué servicio, qué valor hay detrás. O inversiones, porque muchas veces los clientes no somos evidentemente conscientes de lo que se está invirtiendo y todas las cosas que están desarrollando en el banco, la formación, por ejemplo, todos los procesos de formación de sus empleados, de capacitación. Es decir, hay muchísimas cosas que nos explican y a veces, si no lo sé, no lo valoro. Si no lo percibo, no lo valoro. Si tú no explicas qué hay detrás, pues solo sobre el número, hay menos oficinas, hay menos personas, al final yo percibo que me estás quitando algo. Entonces, si no eres capaz de gestionar eso, también desde el punto de vista de las comisiones, tanto cobrarlas, por qué motivos, como en qué momento tú endureces o no las condiciones. De hecho, este año hemos querido introducir un ranking de cómo sería el mundo si no hubiera comisión, ¿no? Pues estos son todos los clientes de las entidades que no pagan comisión en relación con su banco principal. Pues fijaros que mejora mucho. Estamos hablando que ya ven el que menos, que Estudio 2, está en 30 puntos, por encima de la media del sector, que es 24,4, ¿vale? Con lo cual 24,5. Con lo cual es muy relevante que todo cliente de una entidad donde no paga comisiones pues tiene una satisfacción, una vinculación emocional, un Emoindex mayor. Fijaros, por ejemplo, Cajamar se cuela en el tercer lugar. ¿Qué pasa? Pues que hay bancos en los que más clientes no pagan comisiones y otros en los que menos. Pues
caso de ING, pues el 83 no paga, o Openbank el 84. Bueno, pues en el caso de Triodos, tan solo un 12 no paga, o en el caso de Ibercaja tan solo un 27 o un 26 es laboral, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eso es relevante. Y luego hemos hecho la otra cara de la moneda. Bueno, y entre los clientes que sí pagan comisiones, ¿cómo estaría el ranking? Pues de nuevo Mediolanum resiste, y esto al final quiere decir que ha conseguido construir una relación con el cliente más allá del no cobro de comisiones, es decir, incluso los que sí que pagan comisiones están muy próximos a los que no, en vinculación emocional. El resto baja mucho y podemos ver cómo incluso algunos como CaixaBank y Unicaja se ponen en negativo. Por lo cual, bueno, pues es evidente que las comisiones son polarizadoras y es evidente que los clientes que no las pagan están mal vinculados. Pero lo interesante aquí también es ver cuál es el movimiento en el ranking, en ese cambio de posiciones según los clientes de unas entidades u otras, ¿no? Y por último, para terminar, un resumen de lo que hemos visto hoy. Bueno, pues simplemente resumir todo lo que hemos visto del sector hasta estas tendencias. Hemos registrado la segunda caída consecutiva del sector, ¿vale? El sector ha perdido prácticamente todo lo que había avanzado desde el año 2014 en 2 años, ¿vale? Y esto que ha hecho que por primera vez ese balancín entre oponentes y fans pues se incline del lado de los oponentes. Hay más oponentes que fans en el sector por primera vez. ¿Por qué? Porque desde 2018 están creciendo las emociones negativas, es decir, 4 años de crecimiento de emociones negativas, 2 años de decrecimiento muy acusado, los 2 años pandémicos, de las emociones positivas. Al final, hemos visto que el cambio de modelo de relación, muy marcado por el cierre de oficinas, el COVID y la amortización tecnológica, sumado a comisiones y fusiones, pues son algunos de los motivos que explican esta evolución. Pero aún así, hemos hablado de ciertas oportunidades, ¿no? Nada más que lo que hemos visto hoy, pues el sector tiene 4 oportunidades. 1, gestionar emocionalmente. El por qué haces las cosas, el cómo, el cuándo y el dónde, ¿vale? Porque si no lo haces, si no provees información al cliente, si le dejas abandonado, no vas a poder gestionar el dolor que está causando. El peor enemigo del cliente es el silencio. Totalmente. Eso está clarísimo. Porque si hay ausencia de información, él lo rellena. Exacto. Y él normalmente es crítico y dice, esto lo han hecho así por algo negativo. Segundo, ya no es solo el cuándo, el dónde, sino el a quién. Tú no puedes tratar a todos los clientes por igual. Tendrás que saber que alguna de tus acciones, como el cobro de comisiones, el cierre de oficinas, es distinto para un cliente digital que para un cliente asistido, ¿no? Y ahí asistimos un poco al soy mayor pero no soy idiota. Que han tenido que dar marcha atrás y decir, bueno, claro, no podemos asumir que el cliente digital es exactamente igual que el asistido, que no le va a doler. Pues claro, le va a doler, le duele mucho más. Le cierras oficina, entonces tienes que volver a poner horarios diferenciados para ellos, más amplios, etcétera. Pues es evidente que tienes que saber también muy bien a quién o cómo hacer de forma diferenciada las acciones entre perfiles de clientes. Tercero, el esfuerzo del cliente es fundamental para explicar su vinculación emocional, por lo cual todo lo que sea conocer qué tiene que hacer el cliente desde el punto de vista de esfuerzo, de carga mental, de relacionarse con su banco del día a día y minimizarlo, va a crear clientes más vinculados. En el momento que va a subir. Y por último, no puede ser que el sector haya perdido un 11% de fans en 2 años, por lo cual ese descenso brusco de las emociones negativas tiene que parar. Se pierden el motor de crecimiento de forma natural. Si no hay recomendaciones y están entrando por recomendación, pues al final lo que pierdes es clientes. Entonces hay que apostar tras esta bajada y si la situación epidemiológica lo permite en los próximos años, que esperemos que sí, por retomar esas emociones positivas para generar fans y generar recomendaciones. Y hasta aquí la presentación. Abrimos turno, perdonad que nos hemos ido 5 minutitos de tiempo. Abrimos turno para preguntas y para que nos comentéis o lo que consideráis relevante. ¿Abrimos micrófonos? Hola, soy Víctor Cruzado, Hola, de Víctor. Expansión. Sí, yo tenía una duda porque entre los que más caen, bueno, CaixaBank y Unicaja aparecen, claro, ya lo habéis explicado, pero quería saber por qué Sabadell es de los que más ha caído este año. ¿Se puede dar alguna explicación? Sabadell ha bajado por varios motivos, ¿vale? Pero entre otras cosas, ha bajado también por el tema de oficinas que hemos visto, ha bajado porque desde el punto de vista de comisiones los clientes han percibido cierto endurecimiento para no pagarlas y hay más que pagan comisiones con respecto al año anterior, y ha bajado porque estaba muy bien posicionado desde el punto de vista en años anteriores, desde el punto de vista digital, desde el punto de vista del uso de la app
y sus funcionalidades, y eso, que estaba en el top 5 siempre en los últimos años, digamos que se ha diluido. Esa ventaja digital, que también la tenían, por ejemplo, otras entidades como BBVA, pues a medida que todos se han puesto en la misma liga, pues se ha perdido esa diferenciación positiva. Se ha convertido en un factor higiénico. Eso es. De hecho, Sabadell ha bajado más por la pérdida de emociones positivas que por el aumento de emociones negativas, con lo cual el tema de la gestión COVID también la ha impactado especialmente. Es decir, todas esas tendencias que hemos visto, hay en algunas entidades en las que duelen más unas u otras, pues en el caso de Sabadell se han juntado que duele un poquito más que la media del sector en todas, ¿vale? En el cierre de oficinas, en la valoración de la gestión que ha hecho del COVID, en que la amortización tecnológica ha sido especialmente dura en sus clientes, que antes era un valor añadido. O sea, todas esas cuestiones ha dolido especialmente en esta entidad, ¿vale? Con lo cual, pues eso, no todas las entidades reaccionan iguales porque no tienen la misma base de clientes, pues en este caso, incluso las comisiones que hemos comentado antes se han cebado especialmente con los clientes del Sabadell. En el caso de CaixaBank, como tú bien dices, pues hay otro factor fundamental que ya hemos explicado, como es pues el proceso de integración con Bankia. De hecho, tenemos el mismo ejercicio hecho para Unicaja Banco. Lo que pasa es que la integración Unicaja Banco Liberbank todavía no se ha completado, quedan los últimos flecos, las integraciones tecnológicas. Entonces, preferimos esperar a que se acabe el proceso para sacar unas conclusiones emocionales como las que hemos podido tomar. Bueno, el caso de Sabadell nos ha llamado mucha atención también porque han caído de forma relevante. Pero por esa razón, ¿no? Habría que mirar muy bien los datos, a ver si hay algún otro factor de los que no hemos hablado que está impactando directamente, adicionalmente a lo que hemos comentado, porque como decimos, nos hemos centrado en esto. Y dentro de esto sí que te digo, Víctor, que ha dolido especialmente a los clientes de Sabadell. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. La verdad es que ha sido un placer presentar ya por 10º año de estudio. Sí, la verdad es que sí. Más después de 2 años tan convulsos, ¿verdad? Entonces, un abrazo, que tengáis una semana estupenda, y para los que vayáis de Semana Santa también que tengáis unos días de descanso merecidos, ¿de acuerdo?